¿Cómo? Muy bien, quedó. Ya con esta tercera noche, tercer día, ya tengo un manejo total de la audiencia. Eh, Buenas tardes, muchas gracias por venir. Veo caras así que hacía tiempo que no veía y eso está muy bueno. Evidentemente la convocatoria del disertante ha traído, tiene su rating. Buenas tardes también para los alumnos de distancia que están desde sus casas siguiendo este evento. Ahí están los alumnos de distancia. Eh, para quienes nos visitan y que no son de la institución, las carreras de IE se dictan presencial, semipresencial y también en la modalidad de distancia, y para integrar a los alumnos de distancia y que puedan aprovechar y participar en las mismas condiciones que los alumnos de presencial y semi. Desde este año todos los eventos se transmiten vía streaming para que puedan acceder y participar de todas las acciones que realizamos. De hecho, está abierto también un canal, un chat para que puedan formular preguntas. Eh, último, último bloque, última noche del Albert Meeting, con muchas actividades y mucha felicidad de mi parte, porque verdaderamente la convocatoria, los resultados, las conferencias han sido muy satisfactorias. El eje central de este año fue la creatividad aplicada a todas las áreas de la publicidad, del marketing, del diseño gráfico. Y entonces, si hablamos de creatividad, estuvimos hablando de medios, estuvimos hablando de cuentas, estuvimos hablando de planning, y esta noche vamos a tener dos temas especiales. El primero, un análisis de la publicidad en el laberinto de los espejos. Luego el perfil del publicitario eh, con Ramiro García Díaz. Y la tercera conferencia es un relacionista público, Leo Batilana, que va a hablar sobre prensar las agencias, por un lado, y también cómo complementar las campañas publicitarias con acciones de prensa. Y esto es importante para cuando nosotros pensemos y para cuando ustedes estén trabajando a partir de mañana ya con el brief de Advert Training para el concurso, tengan muy presentes las acciones de prensa, porque contribuyen y mucho para la difusión de una campaña. Y bueno, después de la tercera conferencia de Leo Batilana vamos a tener la presentación de manera, digamos, informal de un proyecto en gestación que queremos hacer a ustedes partícipes, porque algunos ya están involucrados, otros muy próximos y otros van a ser beneficiarios de este proyecto, y es el Centro de Egresados de la Carrera de Publicidad de IES. Matías Glickman es el coordinador de este centro, y entonces va a venir a contarle en qué están trabajando, qué están pensando, para qué vamos a formar este centro de egresados. Y finalmente a las 21:30 vamos a hacer el lanzamiento del Advert Training, vamos a develar cuál es el tema, las características, va a venir el anunciante a darle información, datos, link para que puedan referenciar y hacer una base fuerte del contenido. Y por otro lado, Marcelo Mauricio, que es el CEO de la agencia MATI y presidente del jurado del Advert Training, les va a dar como los lineamientos generales desde la parte técnica, ¿no es cierto?, en qué tiene que consistir la campaña, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, las actividades de hoy. La gente de Circus va a develar finalmente cuál es el premio que va a sortear en un rato más. Si los que no llenaron cupones, no se olviden de llenarlo. Y la gente de la Jirafa Digital se comprometió delante de todos ustedes que nos iban a traer una remera con la jirafa plateada para sortear. Esperemos que cumplan. Si no cumplen, bueno, haremos algún motín digital. Nada, muchas gracias. Quique, la audiencia es suya. Buenas noches.
Qué, qué alegría ver tantas caras conocidas. ¿Cuál es la intención eh, de la charla que vamos a tener esta noche? La intención absolutamente honesta es la de provocar cierto tipo de reflexión en algunas cuestiones que están pasando alrededor nuestro. Me refiero en el ámbito publicitario, evidentemente, y concretamente, porque, a ver, por una cuestión técnica nada más. Les voy a pedir que apaguen los celulares porque me dice que el micrófono sufre cierta interferencia con estos aparatos. Les decía, la idea tiene que ver con provocar algunas reflexiones, ¿sí? Yo sé que por ahí uno puede llegar a decir cosas que pueden en algún momento incomodar a alguien, pero no lo tomen a mal. Ustedes saben, los que me conocen, que es casi intencional. ¿Por qué el laberinto de los espejos? ¿Por qué? ¿Han tenido ustedes la experiencia de estar en un laberinto de espejos? Me imagino que muchos de ustedes sí. ¿Vieron lo que se siente, no? A ver, ¿qué es el laberinto de espejos? Es, en el plano, en el piso, es una trama habitualmente hexagonal, donde se van levantando una serie de paneles. Algunos son espejos, otros son cristales. En algunos paneles es un vacío, no hay nada, es un vacío hermoso por el cual uno puede avanzar. Pero es una sensación bastante particular. La idea de esta disertación tiene que ver con que el ambiente publicitario y del marketing está en un laberinto de espejos. ¿Qué tiene que ver o cómo lo podemos ver a esto del laberinto de espejos? Está vinculado con no saber bien cuál de los espejismos que se me presenta por delante es real y cuál no. Para que recordemos rápidamente lo que se siente estar en un laberinto de espejos, los voy a invitar a compartir un video cortito, son 50 segundos prácticamente, pero yo les voy a pedir algo. Fíjense en el video que vamos a ver. Hay 3 protagonistas. Cada uno de los 3 actúa de una manera particular dentro de este laberinto. Les pido por favor que presten atención en el lenguaje gestual de estos 3 protagonistas. Fíjense cómo en el lenguaje gestual manejan las manos. Fíjense por favor cómo las cosas que se van diciendo entre ellos. Y presten atención a un cuarto personaje que por ahí aparece fuera del laberinto. Tomen estas sensaciones que las vamos a usar después en el cierre. Revivamos, no hace falta apagar las luces ni nada. Revivamos qué es esta experiencia de estar en un laberinto de espejos. ¿Estás derecho? Bueno, dame la mano. No, pero... Está genial mirando así la cámara, no. ¿Dónde está, gordo? Acá. Flor. Acá. Ese, no se dice todavía. Amor. No se dice todavía. Ay, No te encontró. debería. Para que ponemos la entrada, amor. Dale. Dale, vos, yo te voy siguiendo atrás. Esta sensación de los 3 protagonistas se debe
a la simple razón de que no es fácil distinguir de los espejismos que se me presentan por delante qué es real y qué es fantasía. Este es un poco el eje de lo que vamos a conversar hoy. Yo parto de una consideración. A partir de este momento, yo no le estoy hablando a alumnos. Yo voy a compartir conocimiento que doy por sentado que ustedes manejan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio de reflexión. No vengo a dar clase, ¿queda claro esto? ¿Sí? La gente de distancia, ¿me entienden? Ojo que están en la cámara, ¿eh? ¿Creen que estamos solos? No, están allá los chicos. Vamos a partir de el esquema, el modelo fundamental de teoría de la comunicación que tiene los elementos que ustedes conocen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar de este esquema algunos elementos. Por ejemplo, mantenemos el mensaje como un elemento a considerar, mantenemos el canal como un elemento a considerar. Al receptor le cambiamos de nombre, ahora le llamamos el consumidor. Y al emisor lo eliminamos del juego, al menos que sea necesario hablar de él. Hay muchas razones para eliminarlo, fundamentalmente porque no me sirve para la exposición. ¿Queda claro? Vamos. Estos tres elementos se transforman en una especie de GPS temático, que es este, que nos va a acompañar a lo largo de toda la exposición y sirve justamente para que nos ubiquemos en qué área temática estamos hablando en cada momento. Ustedes van a ver que se enciende algunos de los elementos en función del tema que estemos tratando y como hay mucho para decir, arranquemos rápidamente. Partamos por este lugar. Reconocen al emisor, al mensaje y al receptor. Este modelo de comunicación, tal como nosotros lo conocemos, es absolutamente condicionante en la medida que sobre un plano yo tengo una comunicación que tiene una direccionalidad muy determinada, muy definida, invariable. Lo que me determina mucho más de lo que uno cree. Pero no todo a nivel comunicacional, sino en el resto de nuestras vidas. Esta forma de ver la comunicación ha cambiado sustancialmente a partir de las nuevas tecnologías. ¿Estamos de acuerdo? Y se convierte en un esquema distinto de esta naturaleza, donde abandona el plano y adopta la tridimensionalidad, donde fíjense que ya el punto de partida y el punto de llegada, este emisor y receptor, no tienen mayor razón de ser, sino que lo importante es el mensaje, ¿sí? Este mensaje tiene las características de emitir en todas direcciones información, casi como lo haría la luz de una estrella en el universo. Imparte el mensaje, información en todo sentido. En la consultora lo hemos llamado el mensaje estelar. Qué cosa maravillosa es inventar nombres. En la consultora lo hemos hecho, que ya viene de una mala costumbre que teníamos en la agencia, donde con el jefe del departamento de marketing de la agencia, gracias, hoy presente, no lo puedo dejar de mencionar, Martín Ayerbe, uno de los referentes, diría yo, del marketing en Córdoba, hoy por hoy, teníamos, y esto por favor, la gente a distancia, guarden, teníamos la costumbre de generar acciones de marketing a la cual le inventábamos un nombre.
Maravilloso. Y el nombre tenía una raíz sajona. Maravilloso. Nunca entendimos bien por qué esto de cada acción distinta, cada acción nueva, llamarla de una manera particular que tuviese que ver con el idioma inglés. No hace muchos días vi una cita de Platón en inglés. Yo dije, ah, la pucha, Dios mío, no sabía que Platón hablaba inglés. Yo hubiese jurado que hablaba en griego, pero apareció no hace mucho por acá Platón hablando en inglés. Ya que le daban otro idioma al griego Platón, por lo menos lo hubiese puesto en castellano, pero uno sabe que por acá la sana costumbre es inventar muchos nombres raros en idioma sajón, ¿no? En inglés para colmo. Ustedes saben que el inglés es el idioma de la última civilización que se incorpora a la fiesta de Occidente, ¿no? Las tribus bárbaras estas que lo hemos conversado en clase, que venían bajando en paños menores por las praderas arrasando la Edad Media, eran germanos, normandos, sajones, ¿sí? Insisto, los últimos invitados a la fiesta de Occidente, con una estructura lingüística sumamente limitada, Yo, Tarzán, tú, Jaime. ¿O no hablan así en el idioma? Bueno, este es el idioma que nos maneja todo el mundo del marketing y la publicidad. Vaya espejismo, ¿no? Qué cosa contradictoria. Del mensaje estelar surge todo un escenario distinto. En realidad son varios escenarios distintos a partir de este mensaje estelar. Por ejemplo, los nuevos consumidores. Si uno se pone a buscar bibliografía, a buscar en la red algo que me hable de los nuevos consumidores, va a encontrar muchas cosas interesantes. Nosotros hemos tomado los 35 puntos que resumen cómo es el nuevo consumidor. No es porque uno adhiera a esto, sino porque lo consideramos como un documento bastante representativo de la generalidad. No tomamos todos los puntos, sino algunos que nos parecen mayormente significativos. Vamos, por ejemplo, al nuevo consumidor no le interesa la política, y es lógico, ya vamos a ver por qué. Vamos. ¿Qué podemos encontrar del nuevo consumidor en cuanto a su perfil? Que es un consumidor que ahora tiene un poder ilimitado, que se convierte también en un emisor, y sí, obviamente el mensaje estelar le permite comunicar, emitir comunicación en todas direcciones, en tiempo real. Como lo dice el tercer párrafo, también es un emisor. Y como buena persona que ahora habla, ¿cómo que ahora habla? Claro, porque nos estamos dando cuenta que ahora el consumidor puede hablar. Claro, antes no podía hablar. Imaginen ustedes, un grupo de 15, 12 personas sentaditos ahí, amordazados. El emisor de este lado, yo hablo, ustedes escuchan. Porque la estructura emisor-receptor en una sola dirección no permite que los otros me puedan responder. Una cosa maravillosa. El mensaje estelar sí. El mensaje estelar es como que estas personas, este grupo de 10, 12, 15 personas, ahora todos hablamos al mismo tiempo y nos escuchamos todos con todos. Una cosa maravillosa. Quiere ser tomado en cuenta, tanto tiempo sin hablar mi alma y ahora que quiere ser escuchado, por supuesto. Ustedes me dirán, bueno, pero el esquema contiene también un feedback. No, es una mentira histórica el feedback, nunca existió
en el modelo emisor-receptor. Había que achicar culpas, entonces alguien inventó esto que había una retroalimentación. Mentira. Es más, los estudios de mercado que tienen que ver con qué le pasa al consumidor, era lógico que existiera. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12 tipos al frente, amordazados, haciendo señas, digo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué tiró el producto detrás de la medianera? Entonces aparece el estudio de mercado y se nos para al frente y dice, a ver, ¿por qué hace señas? ¿La mano es más chica que el producto, por eso lo tiró? No, capaz que no. ¿Hay algo que le duele, le pica algo? No, a lo mejor no. ¿Qué será? ¿El producto es feo? No, no creo. Claro, como yo tengo el monopolio de la información, no voy a decir que el producto es feo. Emisor, receptor, receptor amordazado. ¿Cómo hago para saber? Aparece el estudio de mercado. Y uno dice, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Sí? A ver, claro, ahora, ojo con la gente que hace estudio de mercado, no sé qué van a hacer ahora, que el consumidor emite mensajes permanentemente. Entonces, evidentemente, aquellos que estudien, o mejor dicho, que realicen estudios de mercado, van a tener que buscarse, yo no digo otro curro, a esta altura manejar un taxi queda mal, pero seguramente van a reorientar el estudio de mercado. Vamos entonces a ver, a escuchar atentamente qué dice por las redes sociales. El sujeto, si ahora habla, es una cosa maravillosa, ahora habla mi alma, ahora habla la gente, una cosa nueva, distinta. Por Dios, qué espejismo, ¿no? ¿Quiere ser tomado en cuenta? Claro que sí. Beneficia y sanciona. Esta marca sí, esta marca no. Es algo nuevo. Es algo nuevo. A ver, yo me acuerdo que mi abuela, cuando iba al mercado, disculpe la gente a distancia, se puteaba con los puesteros. Y decía, ¿qué es lo que me está vendiendo? ¿Sí? Pero el nuevo consumidor parece que es el que hace estas cuestiones. ¿Qué más tengo? Genera contenido, como cualquier ente que habla, chicos, por favor. Si antes no hablaba porque tenía una mordaza, ¿qué le iba a decir? Genérame contenido. Y no. Cuando habla, gracias al mensaje estelar, ahora sí genera contenido. Vamos a la próxima, por favor. Retorno a las identidades regionales. Qué bueno es esto. La globalización allá, una cosa tan impersonal, y ahora con el esfuerzo colectivo de los consumidores hacemos que volvamos a la cuestión regional. Claro, nadie nos contó que en la segunda etapa de la globalización, ¿sí?, los métodos, las estrategias de generación de productos abandonan el modelo de concentrar la mano de obra fabricante en países de tercer mundo con muy bajo costo salarial y pasa a una estructura de fabricación de productos por regiones, donde las grandes empresas lo que hacen ahora es comprar empresas mínimas, chiquitas, en cada región, donde cada empresa local le da su impronta al producto que tiene la marca globalizada. ¿De acuerdo? Claro, entonces ahora todo vuelve a tomar en cuenta la cuestión regional. Qué espejismo, nadie nos contó que forma parte de un plan de la segunda etapa de la globalización. Maravilloso. Finalmente, ¿qué dice? La relación cliente-empresa. Fundamental para este nuevo consumidor. ¿Esta es la última? ¿Qué ocurre? El nuevo consumidor
con todas estas características, ahora habla, produce, es embustero. Claro, desde las redes uno habla, pero lo que dice no es totalmente cierto. Bueno, por ahí lo que digo no coincide con lo que hago. Qué consumidor malo, qué cosa terrible. Menos mal que se compensa con las empresas que también hablan y no dicen no hacen lo que dicen. Por lo menos vamos estando más o menos empatados. Es un experto comprador. ¿Y antes qué era? Vayan al mercado norte, vean a las mujeres cómo agarran, ¿sí?, un melón y lo golpean en los polos, polo norte y polo sur, los golpean, los aplastan y dicen, ah, este está maduro, este sí, este no. Que de repente comenzó a aprender a comprar. Gracias a las nuevas tecnologías, el comprador pasa de ser limitado a ser un experto. Qué espejismo, ¿no? Es activo. Fíjense en esto. Quiere estar online las 24 horas, disfruta estar las 24 horas online. Los otros días, no sé si lo tengo acá. No, a ver, no lo veo. Tenía un alumno al lado mío con una tablet mientras estaba en una conferencia. Abría ventana, cerraba ventana. Yo dije, pobre muchacho, qué alienado que debe estar. El conferencista que estaba acá dijo algo y el joven, sin levantar la vista, contestó. ¡Ah! Por Dios, magia. El tipo estaba con la tablet y estaba perfectamente atento a lo que decía el disertante, como si trabajase en varios canales de percepción distintos. ¡Ah! Este es el nuevo consumidor. ¡Wow! ¡Qué espejismo! El nuevo consumidor. Muy criticado este nuevo consumidor desde los estamentos de la educación secundaria. Yo he tenido conversaciones con maestras de la escuela secundaria horrorizadas porque los chicos están alienados con la computadora. No hacen otra cosa que hacer que estar con la computadora y no aprenden porque no siguen los pasos de la estructura educativa. Es una cosa horrible, tremenda. Oh. Chicos, cuando uno iba a jugar a la plaza, a la pelota, ¿cómo aprendía? ¿Cómo se hacía del conocimiento? Uno la iba a patear de esta forma y decía, ah, mira la curva que hace, sí, ajá, perfecto. En el mismo momento aprendía que si uno enfrentaba físicamente con uno que era más alto, el que salía perdiendo era uno. Y que a todo esto aprendía que a las chicas no les gusta el fútbol. Porque la chica que me gustaba, que estaba ahí mirando, se levantó y se fue. ¿Qué tiene de lineal esta forma de aprendizaje? Nada. Es simultáneo, como el chico que estaba con la tablet en la conferencia, una cosa maravillosa. ¡Qué espejismo! Pero aparecen todas estas características del nuevo consumidor, ¿no? El nuevo consumidor con todas estas características, y yo decía, ¿dónde lo he visto? Yo lo he visto en otro lado, este nuevo consumidor. Yo lo he visto. ¿Dónde lo habré visto? ¿Y me acordé? ¿Dónde lo vi? Sí, en las cavernas. Siempre el hombre fue como está descrito el nuevo consumidor. De hecho, el nuevo consumidor es el individuo que retorna a los modos de relación natural. Cuando los grupos éramos de 20 personas, la manera de relacionarnos tenía que ver con las características del nuevo consumidor, que es espejismo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ver la cuestión también desde otro lugar. Vamos a hacer una línea de tiempo. Rápidamente vamos a hacer esto. Una línea de tiempo.
las últimas décadas, del 50 hasta nuestros días, ¿sí? El discurso publicitario, el mensaje publicitario, ¿ha tenido etapas, ha tenido momentos? Claro que sí. Del 50 al 60, en la década del 50, se la llama la era del producto, ¿sí? Toda comunicación publicitaria tenía que ver con el producto, producto, producto. ¿Qué pasó en la década del 60? Vino la era de la imagen de marca, la imagen de producto. En la década del 70, el posicionamiento, el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, una cosa maravillosa. En los 80, ¿qué ocurrió en los 80 y primera parte de los 90? Todas estas visiones se sumaron, se fueron superponiendo, hasta que en los 90, ¿qué apareció? Internet. A partir de la aparición de Internet con el mensaje estelar, ¿qué apareció? Una búsqueda del consumidor. El discurso, el mensaje publicitario empieza a buscar al consumidor. Pero ¿qué hechos trascendentes fueron ocurriendo en cada una de estas etapas? ¿Aparece el marketing en la década de los 50? Evidentemente, corresponde al producto. En la década del 60, los mayores estudios sobre creatividad en el ser humano se dan en la década del 70. Es la época más creativa del siglo XX. Tiene que ver con la imagen, indudablemente. ¿Qué pasó en los 60? Se disparó el precio del petróleo, hubo una crisis que modificó todo el escenario económico, ¿sí? Cayeron los mercados en los 70. ¿Qué pasó? Aumenta la competitividad, por eso el posicionamiento era fundamental. ¿Cómo sigue esto? Un gran desarrollo publicitario se da en los 80. Todas las formas de ver los mercados, todas las formas posibles de publicidad se superponen en la década de los 80, gran esplendor, y después de los 90 hacia nuestros tiempos, ¿qué ocurre? Aparecen las TIC, las tecnologías de información y comunicación, que posibilitan el mensaje estelar. Maravilloso, pero sigamos viendo lo interesante de esto. ¿Qué pasó con los medios? En los primeros años, en las primeras décadas, tengo los medios masivos de comunicación, el diario, la revista, la televisión, maravilloso despliegue. Ya en la década de los 80, donde la publicidad alcanza un desarrollo muy generoso, muy grande, los medios se empiezan a segmentar. Canales de cable, radios FM, cada una por su lado. Y después de Internet, ¿sí?, los canales de comunicación para la publicidad se atomizan. ¿Qué quiere decir, chicos? Cada vez hoy tenemos mayor cantidad de soportes de la comunicación, a tal punto que los paradigmas que se manejaban acá en los medios de comunicación decían, como McLuhan, por ejemplo, que el mensaje es el medio. ¿Por qué? Porque era tan fuerte la influencia de el canal, la influencia del medio sobre el mensaje, que lo terminaba por determinar, valga la mala explicación mía. O sea, el mensaje era determinado por el medio. Hoy no. Hoy el mensaje, ante una realidad con un medio, una cantidad de medios tan atomizados, el mensaje es como que queda por arriba, flotando. Pero yo les pido a ustedes que vean esto, esta parte. La primera década del siglo XXI. Se busca al consumidor gracias a que existen las tecnologías de información y comunicación en un ambiente de canales atomizados. Qué coincidencia, ¿no?
cómo todo cierra. Una cosa maravillosa. Sigamos. ¿Qué pasó desde el marketing? Hay una teoría muy interesante que dice que las estrategias de marketing apuntaron a cumplir con los objetivos comerciales en la década de los 80, a exceder los réditos comerciales en la década de los 90. Y después de la aparición de Internet, ¿qué pasó? El marketing dice, tengo que sorprender, tengo que emocionar. A esto tiende el marketing. ¡Upa! El marketing tiende a emocionar, tiende a sorprender gracias a estas tecnologías que pretenden buscar al consumidor. Todo cierra. ¡Qué cosa maravillosa esto! ¿Qué puedo sacar en conclusión hasta este momento? Son cosas que después vamos a retomar. Que los canales de comunicación se multiplican. Que el mensaje se independiza del canal. Esto es fundamental, chicos. El mensaje ya no depende del canal. El mensaje adquiere un nivel propio y particular. Avancemos, por favor. ¿Podemos decir que la publicidad y el marketing tienden a fusionarse? ¡Epa, qué aventurado! ¿Cómo es eso? Yo puedo considerar que al independizar el mensaje del canal, el mensaje cada vez es más estratégico. Que cuando el marketing tiende a sorprender, tiende a emocionar, el marketing se vuelve cada vez más comunicación. Es como que están acercándose a un punto en común. ¿Llegará a tal punto este acercamiento que tienden a fusionarse? ¿Será un espejismo? No sé. Avancemos. Hablando de nuevos escenarios, para quienes trabajamos en el discurso publicitario, aparecen los nuevos lenguajes, cosas maravillosas si las hay, a partir de las tecnologías de información y comunicación. Y aparecen todos estos nuevos tipos de mensajes. Y arranco con las cuestiones del marketing. El marketing en línea, el marketing viral. Me llama la atención el marketing relacional. Después está el marketing sensorial. Los otros días escuchaba el marketing de radio pasillo. Dije yo, ¿qué es esto? El marketing de radio pasillo. Es el boca a boca. Maravilloso. Pero me llama la atención el marketing relacional, cuya base dice que es la acción tendiente a establecer las relaciones con el cliente, ¿no? Esta cosa que al cliente lo tengo que conocer, tengo que saber qué piensa, qué hace, a dónde va, ¿sí? Es el marketing relacional. Me tengo que vincular fuertemente con... ¡Wow! Maravilloso, dije yo. ¿Qué cosa maravillosa? Y dije, pero esto no lo vi en algún otro lugar. Este marketing relacional. Permiso. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Alguien que me haya... Dame una ayuda, Josefina, por favor. ¿Dónde fue? Era en la peluquera del barrio. ¿Quién sabe más del cliente que la peluquera del barrio? El que está en el almacenero, don Pepe. ¿Cómo anda la nena? Ahí está media cagada. Y su mamá, ¿cómo le va? Un experto en marketing relacional. Qué espejismo, Dios mío. Pero no todo queda acá. Me encantó el marketing sensorial. ¿En qué se basa el marketing sensorial? En esta gestión de la experiencia total del cliente que le agrega valor. El marketing sensorial. Le hago probar al cliente, use el gusto, toque el producto. Esta experiencia sensorial, a ver, toco el producto, a ver. Bien, no es peluca, bárbaro.
el marketing sensorial, esta cuestión de decir el aroma como motivador del acercamiento del producto al cliente. Vieron que ahora se usa esto de estas cuestiones aromáticas. Y yo dije, hay que encontrar, hay que buscar primero y encontrar si existe, yo no sé si existe, alguien que haya hecho un doctorado en marketing sensorial. Y dije, ¿dónde puede haber un experto en marketing sensorial? ¿Dónde puede haber? Josefina, ayúdame, por favor. El tipo que vende el choripán es un experto en marketing sensorial. Cuando el tipo agarra una grasita, ¿no? Y la tira a las brasas, y toda la cuadra cuando salimos a la cancha, ay papá, ¿dónde está ese choripán? No me digas cuánto vale, dame 3. Esto es marketing sensorial y no macana. Qué espejismo, ¿no? Que es maravilloso. Avancemos, por favor, que la noche es larga. Y no podía faltar el insight. A mí me encanta cuando dicen, el insight llegó para quedarse. Como la tía, ¿vieron? Que fue una tía que, uy, cayó la tía otra vez, la puta. ¿Sí? El insight publicitario. ¿Por dónde pasa la cosa hoy, chicos, alumnos de publicidad? Por el insight. Murió lo anterior, no existe más. Ahora el insight. Insight. ¿En qué se basa esto? En asociar ciertos aspectos de la personalidad de la marca con la audiencia. La personalidad de la marca, ¿sí? Con la audiencia. Qué cosa maravillosa. Ejemplo, hoy por hoy, tarjeta naranja con el financieramente incorrecto. Maravilloso. Ejemplo de insight, sí los hay. Pero hay muchos otros, ¿eh? Hay muchas marcas que trabajan con esto. Yo encontré uno muy bueno de Ford. La empresa Ford con un aviso en base a una, no se lee, pero yo se los comento rápidamente. Es un cuento donde unos flamencos son autorizados por la gerencia de Ford a vender lagunas con pececitos, plantitas, porque Ford quiere estos valores que son propios de la marca Ford, compartirlas con los clientes. Entonces los flamencos salen a buscar al cliente para ofrecerles esto. Qué dos piezas hermosas de insight. Pero había algo que no me terminaba de cerrar. Rica el agua. Fíjense que era lo que no me cerraba. Sí, el aviso de los flamencos es del año 67. A ver, Colo, por favor, haceme un plano corto, que quiero hablar con la gente de distancia. Del año 67. El insight del año 67. Gracias, Colo. Alejame el plano. Qué espejismo, por favor. Es una cosa... ¿Cómo sigue esto, Josefina, por favor? Rápidamente, ¿qué pasa con el discurso publicitario? Esto, ojo el parche. Se habla del mensaje publicitario que está condicionado al canal. Se habla del mensaje a partir de las nuevas tecnologías, pero el mensaje como discurso, nadie habla mucho. ¿Por qué nadie habla del discurso? A ver, veamos rápidamente. El discurso publicitario es el discurso de la persuasión, ¿sí? Reconoce dos orígenes, dos vertientes, los argumentos y la fuente. Cuando yo hablo de persuasión, manejo argumentos y fuentes. Los argumentos tienen que ver con el entorno del yo, tienen que ver con la coherencia. Quiere decir,
Porque yo siempre he pensado, o mejor dicho, el discurso se estructura a partir del otro. Cuando siempre vos has pensado esto, es que ahora tenés que actuar de esta manera. Persuasión. Cuando el contexto, cuando el argumento pasa por el contexto, ¿sí? Me quedan argumentos de pertinencia, quiere decir, porque al total, a la generalidad de este grupo le conviene tal cosa, por una cuestión solidaria, lo pertinente es que vos hagas tal cuestión. O porque el problema es este, la solución que vos tenés que dar es esta otra. Las fuentes reconocen dos tipos. Lo que tiene que ver con la credibilidad de la fuente. Yo voy a hacer lo que aquel me dice porque él es una palabra autorizada. Pero la otra tiene que ver con la aceptabilidad. Quiere decir, yo voy a hacer lo que él me pide porque yo lo acepto. A lo mejor no le creo, pero lo acepto. Porque es simpático, porque hace lo mismo que yo. Es un atorrante, yo sé que es un atorrante. Bueno, no quiero dar ejemplo, conozco varios acá, pero lo acepto como es. Estos son los 5 argumentos de la persuasión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, vamos, José, qué pasa con el discurso publicitario? El nuevo lenguaje de la publicidad, es el discurso de la persuasión. Pero el nuevo lenguaje de la publicidad es el mismo discurso de la persuasión humana desde que el hombre es hombre. ¿Por qué no escucho del discurso publicitario en las publicaciones especializadas? Porque no hay nada nuevo para decir. En los 80 hubo una corriente muy fuerte que investigó el discurso publicitario y no llegaron a nada, se abortó. Se retomaron unos años después. Tampoco pasó nada. ¿Por qué? Porque no cambia el discurso publicitario, chicos, no cambia. Porque es el discurso de la persuasión humana. Sigamos, por favor. ¿Vieron las décadas? Están acá. Quiero reflexionar con ustedes qué pasa con el discurso, ¿sí? Con el mensaje, ahí lo veo en el GPS temático, pero ya no acá, sino en el siglo XX, siglo XIX y siglo XVIII. Rápidamente, esto lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Me valgo de las 3 etapas de la revolución industrial. ¿Qué pasó? Lo vamos a analizar desde la economía, desde la política y la técnica. Rápidamente, la primera revolución industrial, ¿qué ocurrió? Rápidamente. Aparece esta concepción de la propiedad privada y la propiedad pública, ¿sí? Aparece la revolución no solo productiva en términos agrícolas, sino que aparece una revolución de la cual nadie habla, que es la revolución demográfica. ¿Qué es la revolución demográfica? Había que llenar el planeta de gente. Los primeros estudios serios y avances sobre medicina se dan en esta época. ¿Por qué? Porque la gente no se nos puede morir. Porque la gente, aparte de ser el obrero de la fábrica, eran consumidores. Aparecen los movimientos en lo político, el Estado liberal. El hombre debe ser libre. Fundamentalmente porque es un consumidor y tiene que tener un salario en la mano. ¡Qué espejismo! Aparece la máquina de vapor. ¿Qué pasó en la segunda revolución industrial? Las empresas se empiezan a reunir en grandes grupos económicos, aparece el mercado internacional entre naciones. En lo político, ¿qué pasa? Se consolidan las naciones a partir de las pequeñas burguesías. ¿Qué es la pequeña burguesía? Son los comerciantes. A partir de los comerciantes empiezan a generarse el concepto de nación. Fíjense en qué época estamos. Estamos consolidando todas las naciones en Latinoamérica y en el resto del mundo. Las colonias se empiezan a independizar. Las colonias se empiezan a independizar. Otro espejismo, mi vida.
aparece un gran desarrollo de la industria química, de la fotografía, de los frigoríficos. La fotografía, ¿para qué sirve la fotografía? Porque después genera el cine, a partir del cual se genera la televisión, un modo de propagar masivamente ideas. ¿Por qué aparecen los frigoríficos, el desarrollo de ferrocarril, el desarrollo de carretera? Porque había que trasladar mercadería. ¿O ustedes pensaban que el motor a combustión, por qué aparece? Para darle movilidad rápida a los camiones que llevaban la materia prima hasta el puerto y del puerto hasta las naciones centrales que se encargaban de industrializarla y rápidamente volverla a esos mercados de el tercer mundo para que sean distribuidas. ¿O por qué pensaron que apareció el camión, el frigorífico para conservar la carne que llevaban de acá de la Patagonia, igual que la lana, a Inglaterra, que sean convertidas en telas que luego volvían acá y nosotros las compramos para hacer nuestros trajes tan hermosos que lucimos durante tanto tiempo? ¿Qué pasa en la tercera revolución industrial? Fíjense desde dónde va. Terminada la Segunda Guerra Mundial aparece la tercera revolución industrial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Se reacomoda todo. La globalización de los mercados, una única visión del mundo, un equilibrio entre el capital y el trabajo. Aparece un gran desarrollo tecnológico y en este marco es donde aparece Internet. Qué casualidad, ¿por qué aparece Internet justo en este momento donde yo tengo que generar una globalización de ideas, de pensamientos únicos? Internet, ¿no será que Internet en realidad es la herramienta que necesitábamos tener en la tercera revolución industrial? ¡Qué espejismo, Dios mío! ¿Cómo sigue esto? Rápidamente, rápidamente. Hay un desarrollo de los distintos medios, terminando con la cultura de masas. La cultura de masas, ¿por qué? Gracias a que Internet existe, no, porque era necesario desarrollar una cultura universal, es que aparece Internet. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Ahí nomás. Colo, por favor, bájame las luces. Bájame las luces. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una conclusión rápida. Cansa, pero es apasionante. Chicos, colegas, de todos los espejismos que aparecen alrededor nuestro, en el presente sobre todo hay una concentración de espejismos. No así en el pasado, donde los espejismos tienden a disolverse. Vieron que las cosas cuando ya pasaron uno dice, a ver, la primera novia, en el presente, fue tremendo, fue una cosa... Oh. Y con el paso del tiempo uno dice, bueno, no era tan terrible, es más, uno se puede reír incluso. Ver la situación del presente, en esa fina lámina que es el presente, acá se concentra la mayor cantidad de espejismos que para el pasado los espejismos tienden a desaparecer, pero para el futuro los espejismos también desaparecen, no tiene sentido. Lo único que se puede visualizar hacia adelante es lo que es absolutamente obvio, pero el presente, yo tengo la mayor cantidad de espejismos y me es muy difícil saber qué es realidad y qué no. Es ahí donde nos encontramos. El mayor espejismo, ¿cuál es? El mayor espejismo tiene que ver con intentar ver el futuro desde el presente. Si yo quiero ver hacia adelante desde el presente, tan rodeado de espejismos, voy a llegar a un determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Mañana la cosa va a ser así porque hoy es así. Llegó para quedarse. Esto es lo que vale, el resto no importa. Fíjense qué distinto. Si yo parto de entender el pasado, voy a poder resignificar el presente para poder visualizar el futuro. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto?
La consecuencia directa es que si yo miro el futuro partiendo desde el pasado, voy a poder estar un paso adelante para ver el futuro. Si yo quiero ver el futuro del presente con semejante cantidad de espejismos, es muy posible que me equivoque. Es muy posible que cuando ya escuche en las publicaciones expertas en la materia del marketing y publicidad, cuando yo escuche en las conferencias siempre el mismo tema, que ya ciertos temas vieron como que van sonando, uno va a un congreso y todas las charlas tienden a generar un mismo tema. Chicos, llegué tarde. Si el tema empieza a aparecer en cada una de las conferencias, es que llegué tarde. No me queda otro destino que la moda. Me sujeto a la moda. Si yo me informo, veo qué ocurrió en el pasado, de dónde viene el discurso publicitario, de dónde viene el marketing, puedo interpretar sin espejismo por qué el presente es como es. Y de ahí interpretar el pasado, el futuro con una mayor lucidez. ¿En qué redunda esto a su vez? Y ya para terminar, ¿en qué redunda? En que profesionalmente o estoy un paso adelante o me ajusto a la moda. ¿Tiene algo de malo ajustarse a la moda? No, no tiene nada de malo. ¿Dónde está lo malo? En no saber dónde estamos parados. Esto es lo terrible. Es tan grande la cantidad de espejismos alrededor nuestro que lo único terrible es no saber dónde estoy parado. ¿Sí? Tengan en cuenta que las herramientas no es la herramienta de hoy. Las herramientas son las herramientas que necesite según la situación profesional. No quiero cagarle el negocio a nadie, ni a los que hacen investigación de mercado, ni a los que se especializan en insight, ni en ningún tipo de marketing. Lo que quiero compartir con ustedes es que en un mundo tan plagado de espejismos, no tengo que comerme lo que yo mismo produzco. Es una elección saber si me sujeto a la moda o escribo la moda. Es una elección. Cada uno sabrá dónde se para, que no es ni bueno ni malo, es una elección. Lo malo es no saber de dónde venimos. ¿De acuerdo? No espero debate. Yo me conformo y le doy las gracias si me han dejado aportar algo para la reflexión. Si lo he conseguido, me doy por más que satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Por el camino yendo de aquí a Rondó a buscar unos papeles, me iba encontrando con alumnos y le decía, hola, ¿qué hace tanto tiempo? Sí, vengo a escuchar lo de Quique. Así que está bueno. Tantos años de trabajo, de esfuerzo, tiene estas recompensas que son muy agradables. Un par de preguntitas como muy cortitas. ¿Tenemos algo? Le agradecemos entonces nuevamente por toda la colaboración. La segunda conferencia de esta noche es para la carrera, para el evento, un motivo de orgullo y un placer recibirlo nuevamente a Ramiro García Díaz, presidente de la agencia Oxford Consultores Publicitarios, que nos haya dejado su tiempo y colabore y nos ayude con estos datos. Va a hablar sobre el perfil del publicitario, del que se viene, los ejes, las líneas y demás cuestiones. Ramiro, para los
los alumnos de primer semestre. Es hijo de Néstor García Díaz, a quien tuvimos el placer de hacer un reconocimiento a su trayectoria vastísima el martes a las 9 de la mañana. Uno de los grandes referentes de la publicidad en Córdoba, y verdaderamente fue muy gratificante escuchar, pues nosotros imaginábamos, cuando planificábamos, charlar un poquito de la historia de la publicidad de Córdoba, y de historia habló dos cositas, y habló de presente y habló de futuro, con lo cual está mostrándonos claramente la vitalidad y la lucidez que mantiene. Un placer, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿y ahí se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Bueno, yo no me escucho bien, pero... Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hemos asistido a otras presentaciones de este tipo años anteriores, y en general hemos traído desde la agencia casos, mostrando cosas que hemos hecho con nuestros PowerPoint, nuestras películas, etcétera. Pero me pareció para esta oportunidad más útil, a raíz de varias charlas que he tenido con estudiantes que están haciendo pasantía en la agencia, etcétera, etcétera. Me dio la impresión que están pasando tantas cosas en la publicidad y han pasado tantas cosas últimamente, que iba a ser más útil dar una charla basada un poco más en la experiencia y en una visión personal, que puede estar acertada o no, de cómo creemos que va a evolucionar este negocio y qué es lo que necesitan saber ustedes para poder ser exitosos en él. Vamos a esperar que se termine de ir la gente. ¿Están muy cansados de tantas charlas o no? Bueno, yo quiero hacer la charla al revés. Más que dar una disertación, veo que se hace una disertación y al final dice, quiero oír, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Yo querría empezar al revés. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Y en base a las preguntas que hagan vamos a organizar un poco la charla. Porque en general me da la impresión de que uno cuando está estudiando tiene un montón de dudas. A veces no es fácil encontrarse con gente que está trabajando, y si yo estuviese frente a, me gustaría preguntarle algo. Así que necesito que me hagan 3, 4, 5 preguntas sobre los temas que realmente les pueden llegar a interesar que hablemos acá, para no hablar de cosas que no les van a interesar, respecto al profesional del futuro. ¿Tienen preguntas para hacer? Ahora para entrar en el mercado laboral. Bien, bueno, es el eje de esta charla, digamos. Buena pregunta. ¿Otras preguntas? Bueno, el no tener tantas preguntas es un problema. El no saber qué preguntar es, no sé bien qué es lo que no sé. Y eso es bastante complicado y es el motivo de esta charla, digamos. Bien, me gustan las preguntas. Quería saber, en su experiencia, si ha visto muchos casos de personas que se han quedado en el tiempo dentro de una agencia publicitaria, que no han podido adaptarse a los cambios y por eso quedaron fuera del negocio. Si es algo que se da comúnmente o... Excelentísima pregunta. Eso también es el eje de esta charla. Bien. Bueno, de eso se trata de la charla que vamos a dar hoy. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que yo veo que está pasando en las agencias de publicidad? No solamente en Córdoba, sino en el país. Yo por distintos clientes viajo bastante y me gusta, y soy bastante amigo de muchos colegas de varias provincias, y veo que lo que nos está pasando acá no nos pasa solamente en Córdoba, sino que está pasando a nivel también nacional y en otros países. La primera pregunta fue, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que no pasaba antes que pasa ahora? Yo entré a los 17 años en una agencia y tengo casi 50, así que tengo como 30 y pico de años en agencia, digamos. Y antes las agencias eran como más fáciles, digamos. En Córdoba, por ejemplo, había un par de canales de televisión, 2 o 3 canales, había 2 radios, LB3 y LB2, había una empresa de vía pública que se llamaba Braver, que tenía algunos pocos carteles en la vía pública. Había un par de cines, o sea, el tema medios era una cosa relativamente, era muy sencilla, eran muy baratos los medios,
no había hipermercados, no había shoppings, no había centros comerciales como los que hay ahora. La realidad era absolutamente distinta. Le estoy hablando de hace 15 años atrás, no le estoy hablando de hace 50 años atrás. De golpe digo en 10 años, la gente que medio que lo único que podía hacer era ver 6, 7 horas de televisión por día, o mientras trabajaba escuchar una o dos radios que había, y mientras esperaba el ómnibus ver las 3 o 4 carteleras que había de ese único señor, pasó a tener realmente un mundo total, absoluto y completamente distinto. Entonces hoy nos encontramos con más de 70 FMs, para los pobres, para los ricos, para la mujer, la gamba, el 100.5, la popular, la suquía, sea hiper recontra segmentada. En canales de los 580.000 hogares, hay 320.000 hogares que tienen más de 60 canales en su casa para elegir, para los niños, para el que le gusta cocinar, para el que le gusta el cine, los deportes, etcétera, etcétera. Hay 12 compañías de vía pública, con ómnibus, gigantografía, cartelitos parados de ómnibus, adentro, afuera. Es una cosa impresionante lo que está pasando en vía pública. Tenemos no sé cuántos complejos de cine donde uno puede trabajar adentro, afuera, con volantes, con películas, con reparto en los programas. O sea, realmente la diversificación de medios ha sido una cosa fenomenal. No hablemos de lo que es internet y las redes sociales. Hoy los chicos pasan 7 horas frente a la computadora y a lo mejor ni media hora frente al televisor. O sea, cambiaron totalmente las costumbres. Y además la gente tiene muchísimas cosas para hacer. Tiene muchísimos cines para ir a ver. Ustedes agarran la grilla de teatro, hay más de 50 horas por fines de semana para ir a ver al teatro. La cantidad de revistas, de libros, de actividades, los gimnasios, los shoppings. O sea, realmente la oferta que tiene la gente para hacer ha cambiado de manera absoluta las costumbres. Antes, por ejemplo, los bailes, estaban los bailes de la mona, donde iba la gente seguidora de la mona, y los boliches, llamémosle así, de chicos rubios y bien, que entonces si uno quería dirigir un producto popular, vino Toro, al público de la mona iba acá, y si uno quería vender, eso se acabó. O sea, uno va al baile de la mona y encuentra de todo, y va a cualquier boliche y encuentra absolutamente de todo. Y además todos se visten iguales. O sea, realmente ha habido un cambio en el comportamiento de la gente, de los jóvenes, de los medios, impresionante. ¿Qué pasó en ese tiempo con las agencias de publicidad? Y ahora vamos a tu segunda pregunta. Bueno, en mi agencia de publicidad, por ejemplo, hay un director de medios que hace 35 años que es director de medios, conoce hasta el último medio del último pueblito, de la última provincia. Por decir, quiero hacer publicidad en El Dorado, en Misiones, dice, LT28, y ahí está Don Pepe, que lo conozco hace 35 años, es realmente un conocimiento impresionante. Y efectivamente, televisión, cables, algo de radio, más o menos vía pública, hasta ahí llegó. Pero bueno, tiene 60 años o 65 años, y Facebook, ¿qué? Te dice, y Twitter, ¿qué? O sea, hay un montón de medios que no maneja, y hoy los medios no son solamente los medios electrónicos, sino que existe el punto de venta, existen las intervenciones urbanas, existen las promociones, existen miles de elementos que forman parte de los medios. Entonces, cuando vos llevas un cliente a la mesa, desde el punto de vista de medios, vos esperás que Don Medio se siente y te diga, en base a este presupuesto, tenemos estas alternativas. Si lo dedicamos a medios electrónicos pasa esto, si lo dedicamos a BTL pasa esto, si hacemos chivos en programas pasa esto. O sea, tiene que tener realmente una visión absolutamente completa de todo lo que pasa. Bueno, esa persona, que es utilísima en la agencia, si vos no lo complementás con gente joven que esté absolutamente metida, no te digo en el 2.0, en el 4.0, y además que esté metida en la enorme cantidad de posibilidades que te dan los shopping, los puntos de venta, los supermercados, las revistas, los ofertarios, las cosas, los cupones, esto que uno saca de internet, etcétera, etcétera. Ese jefe de medio como que, ¿qué posibilidad tiene de actualizarse? Muy poca. Vamos al departamento de compras. Nosotros manejábamos hace 10 años unos 100, 150 proveedores. Había algunas imprentas, te estoy hablando de a nivel nacional, manejábamos 50 imprentas, manejábamos, suponete, unas 20 productoras de televisión, teníamos que hacer algunos carteles, o sea, eran 50, 60, 100 proveedores de la industria publicitaria. Si vos querías hacer merchandising, había realmente una cosa muy acotada.
La última feria que hubo de merchandising y cosas de promoción tenía 8 pisos en Buenos Aires, en donde vos ahora pasás frente a la torta de vainilla y te echan humito con olor a vainilla para que te tientes, y pasás por otro lado y te ponen musiquita y el teléfono se te activa con el Bluetooth. O sea, realmente la cantidad de... Me voy a sentar un segundito, todo el día parado. La cantidad de elementos que hay es una cosa impresionante. Entonces, ese jefe de compras, que hace 30 años que hace compras y que maneja muy bien ciertos rubros, si no dedica 2 o 3 horas por día a estudiar proveedores, los distribuidores chinos, lo nuevo que hay, va a las 30 ferias que hay de promociones, eventos, y no tiene forma de estar actualizado. Entonces, no lo podés echar porque tiene 30 años de conocimiento de proveedores, pero te falta la otra mitad. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo hace alguien para insertarse en una agencia? No, pero es que en una agencia hay muchísimo laburo para gente joven. Vamos, por ejemplo, a la parte creativa. La parte creativa, antes, o vos eras bueno en redacción o eras bueno en diseño, por ponerle un nombre. Hoy hay un grado de especialización enorme y se han introducido muchísimos recursos, que el 3D, que la ilustración, o sea, realmente te hace falta un equipo bastante complejo, y para que cada uno se mantenga actualizado en su saber y entender, tiene que dedicar muchas horas de estudio. O sea, suponete que vos decís, yo me voy a dedicar al área de 3D, y estudié estos 2 programas. A los 2 años sos obsoleto. A mí me ha pasado de ver clientes. Me pasó una vez en una cementera, teníamos que hacer un documental institucional de una cementera, así que estábamos recorriendo la planta para ir a ver cómo filmamos, etcétera, etcétera. Me dijeron, mire, este piso enorme, había como 200 personas, es nuestro centro de cómputos. ¡Wow! Un centro de cómputos espectacular, qué sé yo. Bajamos la escalera, otro piso, otro 500 metros, otras 200 personas. Dice, bueno, y este es nuestro nuevo centro de cómputos. Ah, qué curioso, le digo. Pero está lleno de gente. Sí. Y la gente de arriba... Y mira, ha cambiado tanto, ese sistema tiene ya como 10, 15 años. Y las máquinas tienen como 15 años. El sistema nuevo, y las máquinas nuevas, y el software nuevo, es tan distinto, que no hay ninguna posibilidad de hacerle un upgrade a esa gente. Entonces, lamentablemente, a toda esa gente la vamos a tener que echar a toda, porque hace 30 años que trabaja acá, y vamos a tener que tomar toda gente nueva, porque no han sabido actualizarse y no tienen ninguna posibilidad de adecuarse a este software nuevo. Yo en ese momento, que era más joven, dije, estos capitalistas malditos, mirá cómo usan, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que trato de transmitirles de alguna manera es que la vertiginosidad que tiene el cambio de los medios de comunicación, de los proveedores, de las técnicas en publicidad, de las posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, hacen que esto no sea más para giles, no sea más para lentos, no sea más para gente que no tenga pilas y vocación si vos no estás dispuesto a estudiar 2 horas por día, no hay absolutamente ninguna posibilidad de estar más en este negocio, digamos. Hoy los medios que tenemos son realmente al lado de cuando yo era joven, digamos, que pegábamos con letra C de moco la cosa, son realmente impresionantes. Entonces viene un cliente que dice, mira, yo tengo una marca de whisky y quiero publicitarla. Vos en 1 hora podés saber todo lo que están haciendo todas las marcas de whisky del planeta Tierra, las películas, la folletería, o sea, podés tener un banco de datos realmente impresionante de qué es lo último que se está haciendo. Entonces, mantenerse permanentemente actualizado sobre qué está pasando es un detalle importantísimo. Ahora, vamos a lo que cambió y lo que no cambió. La pregunta es, las agencias de publicidad que están en vías de extinción. En Córdoba hace 20 años había cerca de 200 agencias y ahora no sé si alcanza los dedos de la mano para contar, supongo que haya 20, vamos a ser generosísimos. Y eso ha pasado en el país, o sea, Tucumán se quedó sin agencia, en Rosario quedan 3 o 4, en Mendoza 2 o 3, o sea, ¿eso quiere decir que este negocio se terminó? No, no se terminó, sino que está evolucionando. ¿Qué es lo que lo ha sofisticado y dónde es donde ustedes tendrían que hacer más hincapié, a mi humilde entender? Hay algunas cosas que son esenciales que no han cambiado en 30 años. Nosotros somos creadores de contenido.
no importa el medio que sea, no importa que sea cine, televisión, radio, gráfica, packaging, locales comerciales, o sea, no importa cuál sea el medio, en teoría el que sabe cuál es el contenido que hay que ponerle para posicionar la marca, crear un concepto, etcétera, etcétera, es el publicitario. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, y eso es lo que va a hacer que nosotros, no importa los miles de años que pasen, y los internetes y los medios que surjan en el futuro, y la Smart TV, etcétera, etcétera, alguien va a tener que crear el contenido. Y ahí vamos a estar los publicitarios, digamos así. Lo que sí ha cambiado es que las empresas están exigiendo de alguna manera que la agencia de publicidad esté muchísimo más compenetrada con su problemática comercial y el momento de desarrollo económico que tiene. Ejemplo, vamos a suponer que cae un desarrollista y dice: yo voy a hacer 2 torres de 40 pisos con un teatro y con restaurante y esto y el otro, qué sé yo, y van a ser departamentos caros de 200, 300 mil dólares. Primera pregunta: señor, ¿cuánto cuesta esta obra? Y cuesta 100 millones de dólares. ¿Y usted cuánto tiene en el bolsillo para hacer la obra? Y bueno, yo en realidad tengo 10 millones de dólares. Ajá, o sea que tenemos que salir a vender, y con la plata que usted se encuentre, tiene que hacer el edificio para poder terminarlo. Efectivamente. Bueno, en ese caso, la comunicación, si nosotros le erramos el posicionamiento, le erramos en el presupuesto, le erramos en la estrategia comunicacional, tengamos en cuenta que la responsabilidad que tiene la agencia, porque si lo aconsejan mal a ese cliente fracasa y no puede terminar el edificio, se funde y deja muchísima gente quebrada. Si por el contrario, ese cliente viene y dice: este mismo edificio, en este mismo lugar, con estas mismas circunstancias, cuesta 100 millones de dólares, y yo tengo los 100 millones de dólares, con lo cual no necesito salir a vender apurado, sino lo que necesito es venderlo al máximo precio posible. La estrategia comunicacional, dado el mismo cliente, el mismo producto, en la misma ciudad, etcétera, etcétera, cambia total, absoluta y completamente. Entonces, dado un cliente, no alcanza que nosotros salgamos corriendo a buscar una muy buena idea o un lindo concepto para posicionar ese edificio, si nosotros no estamos totalmente compenetrados en puse un ejemplo sencillo para que sea fácil de entender. Si no estamos compenetrados en la problemática del cliente, seguro que vamos a aconsejar una cosa inapropiada. En el primer caso, ese señor necesita establecer una estrategia para hacer una preventa que a lo mejor demora un año, para juntarse con 40 millones de dólares para por lo menos tener el 50% del edificio antes de largarse. Todo eso requiere de ronda de inversores, folletería, todo trapo, 3D de determinada manera, etcétera, etcétera. En cambio, si yo voy a vender tranquilo y lo único que necesito es posicionar esto, la estrategia comercial, la estrategia que yo sigo con la inmobiliaria, la estrategia de comunicación, cómo gasto el presupuesto, dónde lo gasto, etcétera, etcétera, cambia total, absoluta y completamente. Entonces, no basta con estar absolutamente actualizado con todas las herramientas que provee la publicidad, sino que además nos están exigiendo las agencias meternos de cabeza en el negocio del cliente. Entonces acá viene un detalle que yo veo que se está perdiendo en el mundo de la creatividad y de las agencias. Dado un cliente, es como que la agencia rápidamente dice: no, espera. Vos sos un shopping, vos sos una marca de ropa, que ya me estoy imaginando algo para vos. Yo me imagino este posicionamiento, este presupuesto, este coso, y vos no opinés, yo te voy a dar cátedra porque yo soy el que sé de comunicación y vos no sabés nada. No es así. A mí me da la impresión de que las agencias tenemos que volver a escuchar. Tenemos que volver a escuchar al mercado y tenemos que volver a escuchar al cliente. ¿Y qué nos está pasando? Si yo soy un viejo, como soy, y estudié latín y griego, porque soy humanista, y le pregunto a un joven: ¿estudiaste historia, latín y griego? ¿Sos humanista? No, no estudié nada de eso. Yo digo: uy, este guaso, qué bruto que es, ¿cómo puede vivir sin haber estudiado latín y griego? Y él me pregunta: bueno, pero vos dominás total y absolutamente la computadora y las redes sociales y qué sé yo. No las entiendo, pero no las domino. Él dirá: este guaso es un vejete, está desactualizado, va a morir, es un dinosaurio. O sea, estamos haciendo una valoración cultural desde nuestra cultura, desde nuestro punto de vista. ¿Qué nos está pasando en las agencias? Es un problema común de las agencias. Cuando vienen los jóvenes publicitarios, que vienen con toda una carga cultural,
la realidad la ven desde su punto de vista y nos está costando muchísimo que la vean desde el punto de vista del usuario. Entonces viene un chico de 22 años, recién recibido, con todas las ganas, con todas las pilas, y yo le digo, este es un producto para papás que tienen 4 hijos, con escasos recursos, que pagan alquiler, que todos los días se tiene que tomar el bondi para laburar y qué sé yo, y me hace una campaña, o para Doña Rosa, que no terminó el secundario, que trabaja todavía cocinando en su casa, etcétera, etcétera. Nos cuesta muchísimo que los jóvenes tengan una actitud de empatía, se pongan en el lugar de ese consumidor, a ver qué campaña le presento, qué idea creativa, con qué grado de complejidad, etcétera, etcétera. Eso que pasa con el mercado, que nos está costando que los publicitarios sepan y aprendan a leer el mercado, nos está pasando también con el cliente. Entonces viene el cliente y dice, mira, yo humildemente, somos la tercera generación que hacemos jabones, por decirte, o vendemos colchones, hemos sobrevivido a todas las crisis de Argentina, Guerra de la Malvinas, el Rodrigazo, el Tequilazo, el Corralito, el Corralón, etcétera, etcétera. Y el tipo que llegó hasta acá con una empresa de 50 años no es un papanata. O sea, en esta Argentina de haber sobrevivido todo este tiempo, ustedes son más jóvenes, pero no se imaginan la cantidad de cosas que pasaron en esta Argentina, desde guerra, terrorismo, etcétera, etcétera. Si el tipo ha sabido adecuar su empresa y sobrevivir hasta acá, el tipo no es un gil, es vivísimo. Entonces, cuando él viene a la agencia de publicidad, dice, mira, yo tengo necesidades de crecer, tengo este problema de posicionamiento de precios, o sea, el tipo tiene bastante claro cuáles son sus problemas. El problema es que la agencia no lo escuchamos. O sea, el tipo se sienta, habla 10 minutos, inmediatamente tratamos de hacerlo callar y nos ponemos nosotros a hablar, no, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. No. Si hay que sentarse y escucharlo 3 días, hay que sentarse y escuchar los 3 días. Y hay que ir y conocer la fábrica, y ver la circunstancia familiar, y ver cómo está compuesto el directorio, y ver cuáles son los usos y costumbres de la empresa. Entonces, ver cómo está organizado, analizar la parte comercial, cómo es su cadena de distribución, cómo es su cultura. Si el tipo tiene todos distribuidores del año de la pera, todos tipos de 70 años, ¿no? Por más publicidad y cosas que hagamos, no se le va a activar sus ventas. O sea, hay que aprender a meterse en la cabeza y en la empresa del cliente, para interpretarlo, para ver cómo él entiende el mercado, cómo él, que hace 50 años que fabrica jabones, ve que va a evolucionar su mercado. Entonces, en la pregunta de qué es lo que cambió, qué es lo que no cambió, y ante la pregunta de si puede pasar que alguien se quede obsoleto, la respuesta sería, cambió absolutamente todo. Todo cambió. ¿Cuándo? ¿En los últimos 30 años? No, en los últimos 5 años. ¿Cuánto va a cambiar? Ustedes no se imaginan cuánto va a cambiar. Es una cosa impresionante. Y esto no es una cosa que va a pasar, ya está pasando. Los otros días estuve en 2 inauguraciones de estudios digitales, de televisión, etcétera, etcétera. Y lo que se llama la Smart TV, donde ustedes van a estar viendo un comercial, y si les gustan, tac, hoy ya lo pueden hacer. Si alguno tiene el coso de Plus de, ¿cómo se dice? El DirecTV, lo paran, se van al baño, vuelven, graban, lo ven en la noche. Bueno, todos van a poder hacer eso, no solamente los que tienen DirecTV, pero además de eso van a poder parar, van a poder entrar, ver el catálogo si les interesa, comprar por internet, y todo eso ni siquiera con el control remoto, sino desde su celular. Y lo van a poder hacer o en la televisión, o en su celular, o en una tablet. Todo eso no es el futuro. Entonces yo les diría que ya casi que es el pasado, ya está. Entonces, el publicitario que no esté total, absoluto y completamente compenetrado en los cambios tecnológicos que vienen, no va a poder asesorar sobre una estrategia de contenidos adecuados que contemple la dinámica de los nuevos medios, la dinámica del nuevo consumidor, el tiempo que dedique, el apuro que tiene, cómo le llamamos la atención, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien logró mantenerse hasta ahora y no se puso obsoleto, en los próximos 5 años va a quedar obsoleto, porque la velocidad es tan grande que va a quedar obsoleto. Entonces hay una oportunidad enorme de trabajo para la gente joven. Para la gente joven con cabeza, para la gente joven con inquietudes, y para la gente joven que realmente quiera hacer de esto un trabajo profesional. Entonces, a veces yo decía, bueno, ¿qué pasa que los chicos que vienen a la agencia vienen como poco motivados, digamos? Uno dice, son como vagos. Yo tengo hijos de 20 y pico de años, son como vagos, son como que nadie los entusiasma, son como que... Entonces, a mí me da la impresión de que a veces
enseñamos mucho por ahí a picar piedra y no le estamos enseñando bien a los chicos a que en realidad estamos construyendo catedrales, digamos. No es lo mismo picar piedra por picar piedra que picar piedra si uno sabe que está construyendo una catedral. Entonces yo quería charlar 2 minutos sobre la catedral, qué es lo que significa ser un publicitario y cuál es la responsabilidad que tiene. Cuando uno anda por las empresas, y uno ve empresas familiares que a lo mejor tienen 30, 50, 70 años, donde trabajan 300, 500, 1000 tipos, donde están involucrados a lo mejor 300, 400 proveedores, más otros tantos vendedores, más distribuidores, etcétera, etcétera. De alguna manera uno es responsable, con su criterio, con sus consejos, con su sapiencia, del futuro de esa empresa. Si ustedes no lo aconsejan bien, y posicionan mal la marca, administran mal el presupuesto, eligen una estrategia equivocada que no acompañe la estrategia comercial, como me pasaba en el caso del desarrollista, quiebra. Entonces no es un trabajo menor, no es una pavada lo que estamos haciendo, una tontera. Es un trabajo muy difícil, muy técnico, que requiere de gente muy capaz. Los presupuestos que se manejan son altísimos y el riesgo que se corre también es altísimo. O sea, ustedes largan la campaña al aire y anduvo o no anduvo. Y a los 30 días cierran los ojos y capaz que se patinaron $1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Hacen una película que no anda y por ahí costó 500.000 pesos la película. Es un esfuerzo enorme para las empresas. Las empresas les ha pasado en todo el país que en los últimos 5 o 6 años le han subido los costos de una forma impresionante, los sueldos, los costos fijos, el gas, el transporte, etcétera, etcétera, y eso no lo han podido trasladar adecuadamente a los precios. Entonces los márgenes son así chiquititos, laburan por el 1, por el 2%, el que gana el 3% hace una fiesta. Entonces cuando ustedes no saben aconsejar cómo administrar el presupuesto, pueden fundir una empresa. Una empresa, por ejemplo, que facture, una pyme de Córdoba que facture, me pasó esto con un caso con una pinturería, facturaba 12 millones de pesos, o sea que vendía 1 millón de pesos por mes. Con ese 1 millón de pesos por mes, ¿cómo funcionaba la pinturería? Compraba pintura por 1 millón de pesos, la vendía, obtenía una ganancia, pagaba sus costos fijos, volvía a comprar pintura, la volvía a vender, o sea el capital operativo de esa empresa era de 1 millón de pesos por mes. Viene un colega y le dice, no, usted va a poder crecer un montón y le vamos a duplicar sus ventas, le hace todo un verso y le hace gastar al tipo 700.000 pesos en una campaña con la promesa de que iba a vender el 40%. La campaña no anduvo mal y el tipo incrementó un 10, un 15% las ventas. Era de corto alcance porque le alcanzó para 2 o 3 meses nomás. Pero la fundió la empresa, tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque un tipo que tiene 1 millón de pesos de capital operativo, vos no le podés sacar 700.000 pesos para hacerle la campaña que sea, prometiéndole lo que sea, porque lo estás reventando al tipo. El tipo no tenía un buen asesor contable, la agencia era una irresponsable y dijo, bueno, total, no es mi problema el problema del presupuesto, se quedó sin cliente. Entonces, la responsabilidad que tenemos los publicitarios frente al problema de la comunicación es enorme. Punto 1. Punto 2, es muy complejo. Hoy los publicitarios tienen que saber de medios, tienen que saber de todo lo relacionado a compras, tienen que saber de arte, tienen que saber de redacción y tienen que saber de call center, de telemarketing, de marketing directo, todo lo que es mobile y web, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere de mucho, mucho tiempo porque eso está variando de una forma muy, muy, muy rápida. Con lo cual, este trabajo no es para tontos, y es un trabajo en el cual se puede ganar muy buen dinero, si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo que tiene que hacer. Me da la impresión de que los jóvenes no son conscientes del esfuerzo que se tiene que hacer para ser realmente destacado en esta profesión. Ni los directores de cuentas, ni los redactores, ni los creativos. Los otros días charlaba con unos chicos que están haciendo una pasantía en la agencia y les mostraba un libro bastante viejo, pero bastante didáctico, que es como si fuera Matemática 1, es el libro básico. Tercera hoja del libro decía, si usted quiere ser creativo, tiene que buscar ideas así, así, así. Cuando usted tenga 200 o 300 ideas, entonces recién ahí usted puede considerar que puede empezar a ver si alguna de esas sirve. Libro del año del ñaupa,
básico ABC1. Y hoy me pasa que el equipo creativo, están trabajando 3 días, vienen y dicen, ya está, tenemos 3 ideas espectaculares, alguna de estas sirve. No, las 10 ideas primeras son las que se le ocurren a todo el mundo, son las que hay que desechar, porque seguro que ya se hicieron 40 veces, se le ocurren a todo el mundo, va a ser muy difícil destacarse con eso. Ahora, ¿cómo hacerle entender a la gente joven de que hay que trabajar muchísimo para poder desarrollar 200, 300 ideas, y hay que estudiar para eso, y hay que tener metodología, hay que saber pensamiento lateral, y hay que tener 40 métodos creativos, etcétera, etcétera? Entonces, a mí me da la impresión de que estamos a lo mejor exigiendo poco en la parte de preparación universitaria. Con todo respeto lo digo por la casa, pero esto lo he dicho en otras universidades, estamos exigiendo poco. A ver, estamos exigiendo poco en ingeniería, estamos exigiendo poco en arquitectura, en abogacía, y estamos exigiendo poco en publicidad. Les estamos mintiendo a los chicos. Les estamos diciendo, bueno, a ver, negro, vos vas a tener, buscame una campaña para este cliente, vamos a hacer un trabajo práctico, tienen un mes para buscar una idea. No hay un mes en publicidad, no existe tener un mes en publicidad. Son las 9 de la mañana del lunes, el miércoles a las 3 de la tarde tenemos que hacer esto y tenemos que tener 40 ideas, haber elegido las 3 mejores, haber pasado el filtro y tenemos que elaborarla. Esos son los tiempos de publicidad. Entonces requiere de gente con mucha actitud frente al problema, mucha predisposición al laburo. Y eso me parece que es lo que está haciendo que fallen los chicos cuando van a hacer sus prácticas o su incorporación de trabajo a la agencia. Y después, la conformidad que tienen con el grado de nivel alcanzado. Dicen, bueno, yo ya hice mis 3 años de estudio, mis 5 años de estudio, manejo algunos software, entré a la agencia, hice un año de práctica o hice un año de pasantía en algún lado, ya está, ya sé un montón. No es así. Ahí tienen la base como para empezar a aprender. Como pasa en todas las profesiones, un tipo que estudió 5 años de ingeniería, yo lo pongo a hacer un edificio y el edificio se le cae, porque no sabe hacer edificios. Tiene la base para que si se mete en obra y está 10 años metido en el barro y la cal, va a poder hacer un edificio. Entonces, ¿qué consejo útil me parece que también podrías darles? Me llega un currículum donde los chicos se pasan a veces 3, 5, 8 años haciendo su carrera. El 90% trabaja. Los trabajos que han tenido son, mientras hacen su carrera de publicidad, call center, vendedor de autos, repartidor de pizza, administrativo de un banco, y a los 8 años se recibió. Mi consejo sería, cuando uno es joven y hay poco trabajo, hay que trabajar de lo que se pueda. Si pueden, sería ideal lo siguiente: si tienen que hacer la carrera en 8 años, háganla en 8 años. Pero el currículum tiene que decir, estuve 3 meses en una imprenta, estuve 6 meses de tira cable en una productora de cine, estuve 4 meses ploteando carteles. O sea, traten en la medida de lo posible, yo sé que a veces no siempre se puede, para ir puliendo el diamante, para ir profundizando en el tema, busques trabajos de lo que sea, pero siempre relacionado al rubro que han elegido. Bueno, eso es impresionante. O sea, a la agencia deben llegar, no sé, 10 currículos por día. 9 y medio, me pasa eso. Las carreras demasiado largas, la práctica demasiado corta, poco libro, o sea, mucho libro y poco trabajo. Los promedios bajos también, me impresionan los promedios bajos. Y no es ese el perfil que las agencias necesitamos. Y por último, nos está costando muchísimo hacer trabajar la gente realmente en equipo. El ego de los publicitarios, me incluyo yo, es enorme. Si nos caemos de nuestro ego, seguro que no. Hay un chiste que dice, si vos querés matar a un publicitario, subir su ego y se tire y se mata. Entonces, la lucha es quién tiene la mejor idea, quién sacó, quién es el dueño, quién es el padre No sirve para nada eso. La única forma de poder trabajar y resolver los problemas es que se siente un equipo interdisciplinario donde hay gente que entiende de cuentas, de diseño, etcétera, etcétera, de cine, para resolver finalmente el problema que se presenta. Eso requiere saber argumentar muy bien por qué uno piensa una cosa y saber escuchar, no saben escucharse. O sea, lo que están esperando es que el otro termine de hablar para poder rebatirle y demostrar que su idea es mejor.
yo sugiero a cómo hacemos para trabajar más en equipo, porque la agencia de publicidad es todo el tiempo trabajo en equipo. Dupla a veces, pero en general es trabajo en equipo de 3, 4, 5 personas, porque los problemas son realmente son complejos y extensos. Entonces, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible con consejos prácticos, digamos. ¿Las agencias tienen futuro? Sí tienen futuro. La agencia de publicidad pura, sola, absolutamente sola, en el interior, ¿tiene posibilidad de subsistir? A mí me da la impresión de que no, de que la agencia tiene que complejizarse un poco. De hecho, nuestra agencia, que va a cumplir de 47, 48 años, hace mucho tiempo desarrollamos un grupito de empresas, como para ir haciendo know-how, en promociones, tenemos un call center, hay una consultora de marketing, hay una empresa que hace locales, o sea, hemos diversificado el problema, porque el presupuesto es uno, hay pocos clientes con visión de desarrollo de marca, y cuando encuentran a alguien que sabe realmente desarrollar marca, depositan en él toda la confianza. Entonces, en negro, vos haceme los locales comerciales, los disfraces de las minas, haceme los packaging, haceme los folletos, haceme los... Entonces uno tiene que estar preparado, tiene que tener el equipo, tiene que tener el know-how para eso. La agencita tradicional, chiquita, que única y exclusivamente hace o un folleto, o un logo, o una peliculita de televisión, o un poquito de medios, eso, me da la impresión que se están muriendo todos. Entonces yo aconsejo a quien va a trabajar en una agencia de publicidad que amplíe su horizonte, su visal, y incursionen en otros rubros que tienen que ver con otras herramientas que no son únicas y exclusivamente, llamarle así, medios masivos. Segundo, hay 500.000 empresas registradas en la AFIP. 485.000 tienen menos de 10 empleados. Esa es la realidad argentina. Entonces, ¿la publicidad es para todos? No, hacer un folleto, hacer un sitio de internet, tener un lindo logo, eso sí es para todos, todos necesitan un poco de comunicación. Pero la publicidad es para todos, todos pueden tener una marca. Hoy el 85% de los segundos de televisión y radio del país están copados por 12 anunciantes. Procter, Lever, Danone, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de acá del interior de tener esas cuentas? Ninguna. Lo tienen empresas multinacionales porque esos contratos se cierran en Nueva York, o sea que ni siquiera en Buenos Aires se consiguen esas cuentas. ¿Eso quiere decir que no hay un marco de trabajo? No, sí, hay unas entre 10 y 25.000 empresas que tienen presupuesto, que tienen necesidades de comunicación, no están todas en Córdoba. Entonces, si existen y son un cliente, son porque tienen un nivel de facturación y venden un poquito en cada provincia, inclusive deben exportar un poco, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una visión nacional. No armen su agencia, no armen su trabajo, no, tienen que tener permanentemente una visión nacional y tienen que conocer un poco lo que pasa en cada mercado. No van a poder atender una fábrica de jabones o de champúes o de dulces, inclusive un desarrollo inmobiliario, porque hoy buscan inversión en otras provincias, si ustedes no saben un poco qué está pasando en Rosario, qué está pasando en Mendoza, qué está pasando en Buenos Aires, porque el cliente se los va a exigir. Yo quiero vender mi loteo y hoy el 60% de los departamentos lo está comprando gente de fuera de Córdoba. Estamos haciendo publicidad en Ushuaia para que compren departamentos en Córdoba. Entonces hay que tener una visión un poco más, ojalá internacional, pero por lo menos nacional, digamos. Tienen que pulular, tienen que viajar, tienen que saber lo que pasa en materia de medios en otra provincia. Y hoy con internet hay posibilidades de saber un poco lo que está pasando, digamos. Entonces, una agencia interdisciplinaria, no solamente publicidad, sino con departamentos, desde la visión nuestra. Nosotros hemos pasado por distintas fases en la agencia a lo largo de estos 50 años. A raíz de la crisis que hubo en el 2001, etcétera, etcétera, cambiamos un poco la política de los últimos 40 años. Bueno, los clientes no tienen plata, o tienen poca plata, entonces abrimos las puertas y que entren un montón de clientes. Llegamos a tener 100 y pico de clientes, todos pidiendo su folletito, su cosita, su loguito, su sitio de internet, su cosa, eso. Un ejército de 90 tipos para atender todo ese despiole. Y eso uno, si realmente le gusta y le apasiona este tema, lo aguanta 1 año, 2 años, 3 años. Al tercer año nos queremos pegar un tiro. Si el publicitario no siente gusto y no siente la marca como propia y no siente que está haciendo un trabajo, es artesanal esto, no es industrial.
Se pueden hacer folletos industriales, que llega a la mañana y a la tarde se imprime. 1 año, 2 años, 3 años. Es como un arquitecto que sueña con hacer casas y lo pueden hacer plan B, plan esas casitas todas iguales. Hace el primero, hace el segundo, hace el tercero, no importa la plata que gane, al 4 año se quiere pegar un tiro porque el tipo le gusta la arquitectura, le gusta diseñarlo, le gusta palpar la casa que está haciendo, el edificio, etcétera, etcétera. Entonces no se dejen tentar por las sirenas. Las sirenas es, si ustedes salen y recorren una cuadra y le preguntan a cada señor si necesita algo, todos necesitan algo. Sepan elegir el cliente, sepan elegir el cliente. Con quien te lleves bien, todo. Con quien te lleves mal, nada. No pierdan el tiempo. Si el tipo no tiene visión de marca, no está dispuesto a sacrificar parte de su rentabilidad para invertirla en publicidad, si el tipo no valora el trabajo de ustedes, no valora la creatividad, no valora la calidad, no pierdan el tiempo. No van a ganar plata, van a ser infelices y no van a tener tiempo para buscar y atender los clientes que realmente valen la pena. Entonces un trabajo muy importante para los que quieren seguir en el área de cuenta acá es de las cosas que no cambió. Fue y será 100-1. 100 visitas de cliente para uno que sirva. Y eso exige desde el área de cuentas un esfuerzo importantísimo. Todo el tiempo en la calle visitando clientes, leyendo sobre clientes, viendo qué necesita cada uno, haciendo relaciones, etcétera, etcétera, porque esto es 100-1. Esa es la proporción. Y como no todos los clientes van a estar en Córdoba, van a tener que hacer 100-1 en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Mendoza, etcétera, etcétera. O sea que el que se quiere dedicar a cuenta tiene que estar dispuesto a viajar, a conocer, a visitar, a curiosear, a leerse todas las revistas, las punto a punto, el mercado, las cosas, los informes sectoriales, etcétera, etcétera. No sé si voy redondeando agencia entonces multidisciplinaria, gente muy actualizada, estoy viendo de qué me olvido, muy inserta dentro del negocio del cliente. Tienen que preguntar, tienen que conocer de números, tienen que preguntar sobre rentabilidades, tienen que saber leer el posicionamiento de un producto en el mercado, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente tienen que tener muy claro qué quieren ser cuando sean grandes. Si no van a perder el tiempo. Me pasa, por ejemplo, que hay gente de la agencia y dice, mira, yo soy redactora creativa. A ver, redactar. A la tercera redacción le decís, mira, negra, vos no sos redactora. No te llames redactora. Porque tenés una falta de ortografías horribles, porque no haces ninguna frase con menos de 10 renglones y sin ningún punto, porque en esa frase repetiste 7 veces la misma, o sea, tenés problemas gramaticales, ortográficos, todos los problemas. Vos no sos redactora. No sueñes con que vas a ser redactora porque ya tenés 27 años. Ahora vamos a la parte creativa. Rápidamente, en 1 año se sabe si la persona sirve. Y si ustedes ven, en este caso, que no es ni redactor ni creativo, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo porque esto es como la música o el teatro. ¿Se tiene el don o no se tiene el don? Si ustedes están en cuenta y salen a vender 1, 2, 3, 100, 200, 3 años y no logran vender una campaña a nadie, no tienen el don de la venta para la publicidad. Prueben en otra área de la publicidad. Entonces me pasa encontrarme con gente que a lo mejor hace 20 años que está tratando de hacer este oficio y lo que pasa es que no les cae la ficha de que no son para esto. Entonces hay que ser muy duro en la autocrítica de si uno realmente sirve o no sirve para esto, y eso se lo tienen que preguntar a esta edad. ¿Estoy dispuesto a hacer realmente el esfuerzo que esta carrera pide o no pide? Es como si estuvieran estudiando agronomía y les gustara curar las vacas, porque son veterinarios. Y yo digo, para, si ustedes van a curar vacas, van a andar toda la vida de campo en campo viajando por todo el país. Ah, no, a mí me gusta curar vacas, pero no me gusta viajar por el país. Negro, no perder el tiempo, cortarlo acá porque la vida es así. La del publicitario es así como yo un poco se la estoy diciendo. Con una dinámica sumamente estresante, donde hay que aprender a aprender permanentemente de 40 cosas en forma simultánea, y exige una actitud frente al problema que me da la impresión que la gente que yo estoy recibiendo, por lo menos en la agencia, muy pocos tienen esa cualidad, esa visión, esa pasión, digamos, que requiere esta actividad. Hablé mucho, ¿no? ¿Preguntas? No sé cómo estamos en hora, no sé cuánto... ¿Estamos? ¿Alguna pregunta puntual?
alguna reflexión, diría yo, ¿no? Eh, yo creo que hay un par de cuestiones muy interesantes y esto tiene que ver con hacer ser duro con uno mismo, me parece que es muy valioso. eh, y esto tiene que ver con el FODA, ¿no? Me parece que uno debe hacerse su FODA personal. Eh, Exactamente. Conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, eh, fortalecer, apuntar las fortalezas y trabajar fuertemente en las debilidades, ¿no? Pero tener como muy claro, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer FODA, ¿no? Y le hacemos FODA de los anunciantes, FODA del producto, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacernos nuestros FODA y identificar dónde están las oportunidades, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión, es decir, me gusta, está bueno, ¿no? Porque es la vocación. Ahora, pero si escribo con tantos errores, no puedo armar una estructura, una frase, ahí tengo una debilidad, ¿verdad? ¿Y cómo soluciono la debilidad? Sí, me gusta la redacción. Bueno, pero yo le digo, ¿te gusta la redacción? Sí, me apasiona la redacción. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Vas a un taller literario? No, no, qué aburrido, ni en pedo me pongo a hacer eso. ¿Lees mucho? No, no, yo no leo nada. Soy como los jóvenes modernos que no leo. Ajá, y bueno, has tomado ¿leíste un libro de gramática? No, no, ¿y a qué colegio fuiste? Fui a un colegio que la verdad que nos daba muy mal el castellano, qué sé yo. Entonces uno se da cuenta a los 10 minutos si ese tipo tiene pasión por... En cambio que hay otro dice, bueno, a mí me gustaría ser redactor. ¿Y qué haces? Bueno, yo escribo poemas, me da vergüenza, he escrito 3 obras de teatro, tengo 2 libros escritos que no me animo a publicarlo. Que o sea, en 10 minutos uno se da cuenta si el tipo tiene la madera o no tiene la madera. Entonces yo digo, la gente, todos deberíamos ser un poco más estrictos en aprender a mirarnos y saber si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos gusta o lo estamos haciendo porque es un hobby, porque sepan que si no hacen ese análisis, se maman 3, 4, 5 años haciendo esta carrera y terminan y no están dispuestos a hacer el sacrificio al que los gusta nos parece divertidísimo, digamos, pero al que no le gusta va a ser un sacrificio importante para ser exitoso en esta carrera, se van a morir de hambre, no van a conseguir trabajo y finalmente se van a frustrar. Entonces es muy importante tener claro desde ahora, desde que son estudiantes, un poco cuál es el horizonte, cuáles van a ser las exigencias, cuántas cosas voy a tener que saber, que son muchísimas sobre las que van a tener que saber, y si están dispuestos a hacer realmente ese sacrificio. Si no están dispuestos, es mejor que larguen ahora, y no que dentro de 3 años se den cuenta y se choquen contra la pared y se den cuenta que no eran redactores. Es un poco la advertencia, digamos. Lo que pasa es que por allí los modelos, Ramiro, de éxito que nos muestra la televisión, los medios, muestran la partecita del modelo. Por ahí aparecería como que es muy simple, muy sencillo ser exitoso. Yo siempre tomo como referencia un programa eternamente criticado que aparentemente nadie ve, pero que lidera la audiencia y Canal 13 cobra 11.000 pesos el segundo, sé que algo debe ser que alguien lo vea a Tinelli, y el Bailando por un Sueño. Esos 2 minutitos que después se genera, digamos, una repercusión en toda la televisión, en toda la radio. Hacer ese baile significa que hay coreógrafos que lo planifican, hay vestuaristas, hay diseñadores, está la gente que trabaja con la pantalla, Baglietto que hace la planta de luces, y se matan para llegar con esa coreografía. Y aparentemente es como sumamente sencillo porque vemos esa partecita. Es decir, hubo muchísimo. Hay 700 personas en Ideas del Sur trabajando para hacer Bailando por un Sueño. Entonces digo, esta cuestión del éxito no es una cosa gratuita. Es decir, es producto de muchísimo esfuerzo. Pero yo creo que uno debe hacerse esta pregunta. Es decir, ¿esto es mi pasión? Y si es la pasión, hay que darle por adelante, trabajando, estudiando y descubriendo las debilidades, ¿no? Si no son capaces, como estudiantes, de afrontar la preparación de tantas materias que hay que estudiar, cuando lleguen a una agencia les va a pasar esto. Buen día, bienvenido a la agencia. Día número 1, vas a atender una cuenta del agro. Del agro, sí, tenés que atender Monsanto, que tiene todos estos productos, que yo, o sea que estudiar, porque acá tenés biología, de soja, problemas del agro, etcétera, etcétera. Día número 2, ahora vas a atender un supermercado.
con toda su problemática, su consumo, su competencia, los chinos, etc. Día número 3 tenemos una casa que vende zapatillas. Día número 4 tenés un desarrollista inmobiliario. Día número 5 tenés un laboratorio que vende productos de alimento balanceado. O sea, lo que hace divertido de la agencia es que todos los días nos tenemos que meter en los bancos, en los seguros, en la ropa, en los shoppings, en la venta de autos, y cada uno de esos rubros es un mundo con su problemática comercial, con su competencia, con su posicionamiento, con sus ubicaciones, con su presupuesto, con sus medios particulares y específicos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo tenemos para aprender de ese cliente? Imagínense que ustedes tienen que ir a sentarse al directorio de un banco que hace 40 años que maneja en el banco y hacerles creer que ustedes saben más de banco que ellos. Entonces, no tenemos 3 meses, 6 meses para estudiar la problemática del cliente. Hay que estar muy, muy, muy afilado para, dado un tema, dado un problema, ropa, shopping, supermercado, etcétera, muy rápidamente, una semana, 15 días máximos, tenemos que estar absoluta, total y completamente compenetrados de la problemática de ese cliente y de su rubro. Y tenemos que saber qué está haciendo la competencia, qué promoción está haciendo, qué publicidad está haciendo, y cuál es su estrategia, y si tiene tarjeta de fidelización, y qué está haciendo en internet, etcétera, etcétera. Eso exige que les tenga que gustar, o sea, tiene que ser realmente apasionante para ustedes estudiar todos los meses un producto, un rubro distinto para tratar de entenderlo y ver cómo funcionan los mecanismos de comunicación en ese particular segmento. A eso es lo que yo me refiero con la actitud frente al problema, ¿no? Entonces, si de jóvenes no da fiaca la materia, no da fiaca hacer una práctica, no da fiaca venir a una conferencia, qué sé yo, no van a poder seguir en esta carrera como yo veo las agencias del futuro. Ese es un poco Néstor, su padre, Ramiro, o sea, los que estuvieron el martes a la mañana y escucharon de la pasión de Néstor, ahora, digamos, está en la extensión familiar de Ramiro, de su hermano, y van a seguir los nietos la empresa. Yo tengo un hijo que ya está trabajando en la agencia, así que capaz que llegamos a la tercera generación. Vale. No sé. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hacemos un break de 5 minutos y después seguimos con Leo Batilana, Prensar las Agencias.